Bueno, vamos a continuar desde el último punto, haciendo un pequeño repaso de lo que fue el video anterior. En el video anterior habíamos visto que con la letra L sobre el espacio y haciendo un punto, comenzábamos a dibujar un polígono. En este caso habíamos dicho 2 metros, en el otro sentido 1,5, 2 metros nuevamente, y cerrábamos el polígono, se generaba una superficie. Con la letra P generábamos un volumen de 2 metros de altura. Volvíamos a la herramienta de selección para poder seleccionar todo este volumen completo. Lo hacíamos con triple clic, botón derecho, crear grupo. Hasta ahí habíamos llegado y habíamos visto que este nuevo grupo creado tenía ya la facultad de, solamente por existir, de poder ser seleccionado solo con un clic, como también sucede con aquellos que son componentes, como es la mujer que aparece dibujada acá, que para cada versión aparece una persona diferente, pero en este caso es una mujer en la versión 2016. Entonces, cuando hago un clic sobre la persona, se selecciona toda completa. Esto es un componente que ahora vamos a ver la diferencia con el grupo. En este caso, esto es un grupo. Entonces, ¿qué virtudes tiene el grupo? Por un lado, esto, poder seleccionarlo todo junto, poder moverlo. Habíamos visto la herramienta M, tocamos la M, tocamos un punto, movemos, apretamos control, se puede copiar. Por ejemplo, ahí yo voy a poner 4, enter, se copió a 4 metros de distancia. Ahora tengo dos objetos que claramente son idénticos, pero son independientes entre sí. Pueden funcionar de manera independiente. ¿A qué me refiero con esto? Si yo hago doble clic sobre uno de estos dos objetos, o grupos, mejor dicho, aparece yo le decía, como un campo de fuerza, que me está indicando que por dentro de ese grupo yo puedo editar todo aquello que está dibujado. Entonces, por ejemplo, supongamos que quisiéramos quitarle esta cara a este grupo. Para eso tendríamos que hacer un clic sobre esa cara y tocar la tecla suprimir. La cara desaparece y vemos que el otro grupo, el grupo que se ve como en un gris más claro porque está por fuera del grupo original, no se vio modificado en absoluto. Ahora yo voy a volver con control Z hacia atrás, con solamente un control Z. Voy a salir de este grupo, que hay dos alternativas. Para salir del grupo se puede hacer haciendo un clic por fuera del grupo, por fuera de la línea punteada, o con la tecla escape. Entonces, en este caso, con la tecla escape, salgo del grupo y reviso qué sucede si estos dos, en lugar de ser grupos, fueran componentes. Lo que voy a hacer es eliminar el segundo, lo toco con un clic, aprieto la tecla suprimir, desaparece el segundo grupo. Ahora el primero lo selecciono, botón derecho, crear componente. Una vez que está creado el componente, la verdad es que lo vemos de la misma manera que si fuera un grupo, pero la diferencia fundamental está dada en que cuando lo multipliquemos, por ejemplo, hacemos lo mismo que habíamos hecho en el caso anterior, ingresemos a uno de los dos, a alguno de los dos le hagamos una modificación, por ejemplo, lo mismo que habíamos hecho hasta ahora. En el otro caso sucede exactamente lo mismo. Esto es muy útil para el caso, por ejemplo, de dibujar piezas estructurales, columnas, vigas, cabios, que pudiendo dibujar un solo componente, repitiéndolo, podemos lograr que todos se modifiquen a la misma vez. Por otro lado, cabe la posibilidad de que un componente que de golpe quiera uno hacerle una modificación, supongamos que a este segundo yo le quiero hacer una modificación, que sea que esta cara desaparezca, pero no quiero que desaparezca en el primero. Entonces, seleccionando el segundo caso, el segundo componente, botón derecho, convertir en único, entonces a partir de ese momento, este componente, si yo lo repito, está vinculado al anterior, al que le da origen. Entonces si hago un clic y hago desaparecer una cara, desaparecen los dos, pero no así en el caso del componente que yo convertí en único. Si yo ingreso a este componente y hago un clic sobre la cara superior, por ejemplo, para eliminarla, solamente se elimina de
en este componente. Ahora, si a este componente yo lo repitiera y eliminara una de las caras, se eliminan en todas las que corresponden a este componente. Entonces, a partir de esta posibilidad de convertirlo en único, yo puedo siempre crear componentes y a medida que los voy repitiendo voy viendo cuáles quiero que queden vinculados y cuáles no. Y eligiendo cuándo convertir en componentes únicos y cuándo no. Ya vamos a ver que tiene muchas más virtudes el hecho de que sean componentes o grupos. Por ahora nos quedamos con esta idea de poder crear un componente o un grupo y ver digamos, las características básicas. Voy a volver al elemento de origen y voy a ver cómo recomponer esto que yo había dibujado. Hice desaparecer estas dos caras y simplemente dibujando por encima cualquiera de las líneas del perímetro de cualquiera de las caras, aparece nuevamente la cara de origen. Ahora, esta superficie se completó, y acá no es como en AutoCAD que aparecen varias líneas superpuestas. Acá lo que sucedió es que apareció una nueva línea que corta en este punto, y a partir de ahí una siguiente línea que es esta. Entonces, esto me permite también identificar distancias. Por ejemplo, voy a hacer lo mismo con la cara faltante sobre este lado, pero en este caso voy a escribir 1 con el teclado para saber que la distancia exacta entre este punto inicial y este nuevo punto es 1 metro. Entonces, ahora yo puedo trazar una línea desde ese punto y generar una nueva superficie, que sé que tiene 1 metro de distancia en un sentido y 1,50 m en el otro sentido. ¿Cuál es la ventaja de poder dibujar de esta manera por encima de los planos? Que al generarse nuevas superficies, también cabe la posibilidad de, con la letra P, modificar esas superficies por separado, de esta manera. Voy a volver un poquito para atrás. Si yo aprieto la letra P, todas las superficies por las que voy pasando se van poniendo de color azul con puntitos. Entonces, si me paro sobre la superficie que me interesa modificar, hago un clic y me muevo, aparece esta posibilidad de modificar el objeto de esta manera. Estas medidas que nosotros vamos tomando pueden ser verificadas con una herramienta que es justamente la de medición, que es la letra T. Apretando la letra T, inmediatamente aparece una cinta métrica que solo con tocar el punto inicial y acercarnos al punto final nos va a decir la distancia que tiene cada uno de los objetos. Es la letra T. Hasta ahora vimos la letra L, la barra espaciadora como selección, la letra M para poder mover. Recuerden que cuando estoy moviendo, al mismo tiempo apretando control puedo copiar los objetos. Ahora vimos la letra T. Como siguiente veremos la letra S, que es la letra que permite escalar un objeto. Ahora una aclaración para lo que venía diciendo. La modificación que yo hice sobre las superficies, la hice por dentro del objeto. Yo ingresé al objeto, o en este caso al componente, da igual, objeto o componente, ingreso, y hago la modificación que yo quiera cuando la modificación sea, de alguna manera, esté afectando a la composición del objeto o componente. Cuando la modificación que yo haga es su ubicación, un giro, multiplicarlo, o sea, generar varios componentes iguales o demás, puedo hacerlo por fuera del grupo o componente. Solamente esto de adaptarse a tener que ingresar o salir de cada uno de los grupos o componentes es por ahí lo que en los primeros usos del SketchUp más cuesta. Es imprescindible, no podemos no trabajar de esta manera. Lo que iba a mostrarles ahora es la herramienta escala. Para eso voy por fuera del componente o grupo, hago un clic, aprieto la S y aparecen estos puntitos alrededor que me indican la posibilidad de modificar. Tocando cualquiera de estos puntos aparece una línea en perpendicular al punto que se une con el punto que sería el contrario y me marca de qué manera se modificaría ese objeto. Es muy sencillo de usar,
y sobre todo lo utilizamos por ejemplo, modificando en proporción o proporcionalmente, tomando las dos esquinas opuestas, podemos hacerlo y simplemente con decir, bueno, qué proporción quiero que sea con respecto al original. Por ejemplo, si escribo 2, obviamente se multiplica el doble, y de la misma forma, apreté control Z, volví hacia atrás, si aprieto coma 5, que sería 0,5, no hace falta escribir el 0, ahora lo que va a suceder es que se reduce a la mitad de tamaño. Esa es la herramienta de escala. La herramienta de giro, o la Q, también puede ser utilizada. Yo les había mostrado que cuando aprietan la M, cuando seleccionan un objeto y aprietan la M, aparecen estos puntitos que nos permiten visualizar un transportador por encima de las superficies. Entonces, esa es una de las alternativas. Cuando estoy moviendo un objeto, también puedo al mismo tiempo hacerlo girar. Otra de las alternativas es apretar la Q y en cualquier momento puedo, cualquier objeto, hacerlo girar en el sentido que yo quiera. Lo que tenemos que entender acá es que esta herramienta tiene 3 pasos. La letra Q es, primero tengo que seleccionar cuál transportador o de qué color es el transportador que yo necesito. Eso va a depender del eje, el eje de giro que yo vaya a utilizar. Si quiero hacerlo girar con el eje vertical, es el transportador azul, y así con cada uno de los 3 transportadores. Una vez que selecciono el que a mí me interesa, hago un clic. Luego de este clic, me alejo y genero el eje de origen del giro. Por ejemplo, en este punto. Luego comienzo a mover el objeto y ahí ya veo que se genera un giro. Este giro también lo puedo complementar con que si yo aprieto la tecla Control, también se repite el objeto y puedo, al mismo tiempo que lo estoy haciendo girar, multiplicarlo. Si yo sé el ángulo que quiero darle, dispongo hacia qué lado quiero dárselo y le pongo una dimensión, por ejemplo, 40, Enter. Entonces, el objeto giró 40 grados. Bueno, esto un poco como para que vean las herramientas básicas, o como otra herramienta básica queda la herramienta, la F, que es la herramienta que permite generar como un desfase, ¿sí? O una equidistancia desde un punto. Es algo similar a lo que ocurre con AutoCAD. Voy a volver un poquito para atrás. Tengo que ingresar al grupo componente, porque ahora sí voy a hacer una modificación interna de ese grupo componente, apretar la F y acercarme a alguna de las superficies. Cuando estoy en alguna de las superficies y esa superficie se pone de un color azul, eso significa que puedo generar una modificación y me aparece un puntito rojo que es el perímetro, me está indicando cuál es el perímetro que va a repetir. Entonces hago un clic sobre esa superficie, no mantengo apretado el mouse, hago solo un clic, y ahora sí muevo el mouse, y esto lo que me va a permitir es generar un desfase a una cierta distancia del original, que ahí podemos ver una línea punteada que nos indica desde el punto rojo la distancia a la que va a estar desde el perímetro original. Por ejemplo, puedo escribir ahí, 5. Entonces sé que estoy generando un desfase a 50 centímetros. Hago un clic sobre la superficie, en este caso, del interno de ese nuevo cuadrado. Ahora tengo 2 superficies. Hago un clic sobre esa superficie. Con la letra P puedo empujar esa superficie. Y cuando la superficie llegue hasta la cara opuesta, va a decir en la cara, o también podemos hacerlo de esta manera, acercándonos a alguno de los puntos del perímetro. Fíjense que yo ahí hice un giro. Todo esto que estoy haciendo es porque mantengo la herramienta activa y al mismo tiempo hago girar con el orbit, con la ruedita del mouse, hago girar el objeto. Si yo me acerco a la cara opuesta y hago un clic sobre el punto final, o sobre la cara, ahí como dice en la cara, automáticamente desaparece la otra cara y ya tenemos este efecto para cuando lo necesitemos. Poder, al mismo tiempo que generamos una perforación, hacer desaparecer la cara
del lado opuesto. Como herramientas básicas no están quedando muchas, esas son las principales, son con las que nos manejamos generalmente. Ahora, al mismo tiempo, yo voy a ir mostrando algunas cuestiones de configuración mínimas, por ejemplo, cuestión fundamental, que son las unidades que estamos utilizando. Van a haber un par de lugares donde nosotros vamos a poder buscar opciones de modificación del el SketchUp. Una de estas va a ser en ver barras de herramientas, y ahí nos van a aparecer todas las herramientas que nosotros tenemos disponibles como barras, y podemos ir abriendo, cerrando. Por ejemplo, supongamos que yo aprieto caja de arena, aparece inmediatamente la caja de arena, y así con cada una de estas herramientas. Este es uno de los lugares donde tengo modificaciones para hacer, en barras de herramientas sobre todo. Bueno, y por otro lado, tenemos la opción de ventana, información del modelo, y ahí a lo que vamos a ingresar es a esta pestaña que nos muestra diferentes modificaciones que podemos hacer, entre ellas unidades, y ahí es donde me quería detener un momento. Tenemos que verificar que esto se encuentre de esta manera, ¿sí? Que estemos utilizando el formato decimal, que estemos utilizando los metros como unidad de medida, y que la precisión sea de al menos 2 ceros. Después podemos modificar la precisión de los ángulos y otras cuestiones que tienen que ver con la exactitud de lo que estamos dibujando, pero en general no hay mayor problema, mientras estemos en unidades metros, decimal metros, ¿sí? Bueno, continuando, lo que vamos a hacer ahora es verificar cuál es otra de las virtudes que tiene este grupo componente que yo había pedido que ustedes generaran. En este caso es un componente, dijimos que al repetirlo todos se van a repetir igual, pero en realidad una de las virtudes que tiene es que al copiarlo, voy a volver a copiarlo con la herramienta M, apretando el control, los objetos o en este caso, componentes que estoy repitiendo, mantienen siempre independencia. Lo que voy a probar a hacer es seleccionar estos dos componentes, explotarlos. Esto significa que pierdan la capacidad de ser componentes, que queden como unidades aisladas cada una, y de esta manera verificar qué pasa si yo quiero seguir modificándolos o quiero seleccionarlos por separado. Lo que va a suceder es que ahora cada una de estas partes es independiente. Por lo tanto, si yo quiero seleccionar uno de estos dos, voy a tener que hacerlo buscándole la vuelta, por ejemplo, con herramientas como la selección de esta forma. Ahora supónganse que yo quiero mover esto. Lo que sucede es que queda como adherido al objeto original, cosa que no sucedía, voy a volver con control Z hacia atrás, cosa que no sucedía si los objetos eran independientes. Yo tenía uno y el otro, los dos son componentes, puedo moverlos de manera independiente absolutamente. Entonces, esta es otra de las ventajas de mantener los objetos siempre creados como grupos o componentes. Repito mucho esto porque en realidad es básico y es imprescindible hacerlo. Bueno, por último mostrarles cómo voy a eliminar esta herramienta, este objeto que había creado, cómo solamente con las herramientas que mostré hasta ahora, la línea, solamente utilizando estas herramientas, el desfase, empujar,
una herramienta nueva que es el rectángulo. Perdón, se había cortado la transmisión. Como solamente con estas herramientas puedo generar, la verdad, que la mayoría de los modelados que yo necesite. Así como recién utilicé la herramienta rectángulo y sobre cualquier superficie puedo hacer un rectángulo y modificarlo, también la herramienta círculo funciona de la misma manera. Perdón. Y de la misma forma también que yo les había indicado, seleccionando una sola línea, seleccionando la línea, la superficie y su contorno, o seleccionando con triple clic toda la superficie, poder crear un nuevo grupo, a ese grupo poder repetirlo o multiplicarlo las veces que yo necesite. De esta forma empezamos a ver que con muy poquitas herramientas podemos hacer grandes modificaciones o construir o de alguna manera modelar lo que queramos con muy poquitas herramientas y de una forma muy sencilla. Esto por ahí es como también para entender que las herramientas básicas del SketchUp son mínimas. Lo que tiene después es un montón de alternativas para la modificación de lo que vamos dibujando, pero que inicialmente con muy poco podemos hacer. Bueno, por ahí me interesaba también comentarles que estaría bueno, sería por ahí interesante que por debajo de cada video puedan hacer los comentarios de aquellas cuestiones que no se entendieron o que necesitan que vuelva a reiterar, o observaciones acerca de la velocidad del tutorial o lo que fuera, que lo hagan directamente en el video. A mí me va quedando un registro y puedo al video siguiente hacer las correcciones sobre esto. Así que, bueno, les agradezco la atención y nos veremos en otro video. Gracias.